¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, versión de día miércoles. ¿Qué semana, no? Si uno compara los últimos días, entre lunes, martes y miércoles nos cambió la vida. Sí, de alguna manera sí, porque veníamos liberándonos, acostumbrándonos a retomar la normalidad, porque los casos de COVID y de contagio habían bajado considerablemente, nos sentíamos más libres, había cada vez menos restricciones. A pesar del pasaporte sanitario, estamos prácticamente todos vacunados, hay pequeños grupos que nos han vacunado. De alguna manera estábamos reencontrándonos con la vida que queríamos y que teníamos antes del comienzo de la pandemia. Sin embargo, en 2 o 3 días todo parece cambiar. Lunes, martes y miércoles los casos se duplicaron y se triplicaron. Hoy hubo más de 11.000 contagios en la Argentina. Por suerte solo 11 muertos y por suerte no suben la capacidad o la ocupación de las camas de unidad de terapia intensiva. Atención que esos son los datos que muchos médicos y epidemiólogos nos dicen que tenemos que empezar a ver. La tasa de letalidad y la ocupación de UTIs, porque gracias a la vacunación la cantidad de contagios termina siendo un poco irrelevante. ¿Por qué? Porque la gran parte de los contagiados transitan la enfermedad de manera ambulatoria en sus casas, en su domicilio, y muy pocos necesitan de atención hospitalaria. De todas maneras, es para preocuparnos. Imaginémonos que estamos comenzando el verano y tenemos 11.000 casos. ¿Qué nos puede deparar el invierno? ¿Qué va a hacer el gobierno? Tiene 22 millones de vacunas. ¿Va a acelerar la tercera dosis? ¿Va a acelerar la campaña de vacunación? Hoy me contaban que en La Plata, por ejemplo, cerraron 2 centros de vacunación. ¿Por qué? Cuando más se necesita vacunar, cierran los centros de vacunación. Bueno, todos esos temas y esas preguntas. ¿Qué hacer en las fiestas? Tenemos organizadas reuniones con familiares, con amigos. Hay que reunirse igual. Bueno, eso lo vamos a hablar con el doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, que va a tener una muy interesante charla con nosotros en la segunda parte del programa. Y el otro tema, como siempre, la política, ¿no? ¿Qué pasa dentro del gobierno? Hoy le pagaron al Fondo Monetario Internacional con reservas. Eso lo va a contar Leandro en un ratito. Con reservas. Las reservas están por debajo de los 40.000 millones. ¿Hay 40.000 millones de dólares en la Argentina? Parece que no. Bueno, es una engaña pichanga, como dicen algunos economistas, pero sin embargo el gobierno decidió cumplir con ese vencimiento de 1.800 millones de dólares para seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, en la oposición, y de eso vamos a hablar con el invitado de hoy, con Luis Tonelli, analista político, en la oposición se están peleando y se están tirando muchas facturas. ¿Producto de qué? Que 3 diputados no estaban sentados levantando la mano el lunes cuando se votó la reforma al impuesto de bienes personales, no estaban donde tenían que estar. Eso generó mucha bronca dentro del espacio opositor. Todo ese escenario político lo vamos a estar analizando con Luis Tonelli en un ratito. Te invitamos a que te quedes. Quédate hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. No puede ser una opción que un gobierno no tenga presupuesto, más allá de que este presupuesto que llegó era invotable. Y también ayer se hizo algo importante y se extendió el tema del no pago de ganancias para los trabajadores. Los anticuerpos a partir del 4.º mes de la segunda dosis empiezan a perder algún valor. Han aumentado en las últimas semanas 500% el número de casos. Hoy no estamos en una situación para alarmarse ni para alarmar a la gente. What we are learning about Omicron is certainly we have this increased transmission, but the information on severity is still uncertain. Ich würde persönlich als Wissenschaftler davon ausgehen, dass wir davon ausgehen müssen, dass eine sogenannte 4. Impfung, das wäre es dann ja, dass die notwendig sein wird. Bueno, tema del día, ¿no? Hay para analizar cuestiones de la política y todo, pero son más de 11.200 casos que se registraron hoy. Comienzan a generar preocupación. ¿Va a cambiar la estrategia sanitaria del gobierno? ¿Vuelven las restricciones? ¿Volverán durante el verano? ¿Está la sociedad preparada o va a hacer caso a las nuevas restricciones? Yo creo que no. Yo creo que va a ser muy difícil llevar adelante una nueva ola de contagios con una sociedad cansada, harta de 2 años de pandemia y con muchas restricciones que cuando uno mira los resultados tampoco fueron positivos. Bueno, también eso merece un análisis político, para eso está el amigo Luis Tonelli con nosotros. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás, Daniel? Es complicado, ¿no? Porque la máxima autoridad sanitaria, por decir el gobierno, perdió credibilidad. De hecho, perdió las elecciones porque hizo una mala estrategia sanitaria o no tuvo los resultados y falló. Sí. Y la sociedad está cansada. ¿Cómo se puede analizar eso para lo que viene? El año de la pandemia, que fue el anterior a este, fue un año terrible, ¿no es cierto? Fue el año terrible, no solamente del gobierno, de la Argentina. Fíjate que no solamente la economía se paralizó la sociedad. ¿Sabes que hay un sociólogo que se llama Luhmann que dice que la sociedad no está compuesta por personas, está compuesta por comunicación?
tenía razón el alemán. ¿Viste? Estuvimos encerrados en la casa de cada uno y la sociedad estuvo presente, estuvo vigente, aunque no había un alma en la calle. Entonces, esta comunicación, sin embargo, no hizo las cosas materiales. Ergo, la economía cayó como un piano. Y por el otro lado, la Argentina, si bien nunca colapsó el sistema de salud, que es un tema, ¿no?, del cual podemos estar orgullosos, tuvo récord de muertos. ¿Y por qué? Y porque nunca bajó el nivel de contagios. El nivel de contagios tiene una proporción de muertos, de mortalidad. Llegues o no llegues al hospital, ¿no es cierto? Sin vacunas. Sin vacunas. El escenario sin vacunas. Entonces, ahora distinto. Este año comienza con la vacuna. Ahora, claro, tenemos esta cepa esquiva, de la cual no sabemos nada, ¿no? Y menos un politólogo. Claro. Pero claro, una sociedad de vuelta con el miedo a una infección, realmente no son buenas noticias para el país. El país necesita recuperar confianza y la peor de las incertidumbres es cuando hay una pandemia. Es cierto que el gobierno a la pandemia le adosa, le adiciona cuotas importantísimas de incertidumbre autogeneradas y que esto tiene que ver con la coalición, con cómo se llevan ahí adentro, con, digamos, sectores muy, pero muy heterogéneos que han llevado a que, y este es, digamos, el título para catalogar el gobierno de este año, sobrevivió sin gobernar. Porque si llega a gobernar para un lado, lo tiranean del otro, ¿no es cierto? Llega a ir, bueno, netamente hacia el FMI. Bueno, el otro día Máximo torpedeó el presupuesto, ¿no es cierto? Fue una provocación a la cual respondió la oposición, digamos. Yo no creo, felizmente, pero bueno, no se puede tener cualquier presupuesto tampoco, ¿no es cierto? Entonces, digo, el gobierno encara para un lado y tiene el tirón del otro lado, ¿no es cierto? Encara para el lado kirchnerista, los gobernadores conservadores, ¿no es cierto?, le pegan el freno. Entonces resulta, para gobernar o para mantenerse en la silla, mejor dicho, para sobrevivir, el presidente tiene que estar, ¿viste?, en una situación de malabarismo que cuando vos haces la cuenta final da cero. Lo cual, en un país con los problemas que tiene la Argentina, ¿viste?, la supervivencia de un gobierno... Pero más allá de la supervivencia de un gobierno, yo me imagino este escenario, a ver. Sin ser apocalíptico. Los casos se comienzan a subir, comienza esa bola de nieve que ya conocimos, una tercera ola fuerte, y el gobierno dice, bueno, algunas restricciones tengo que tomar. Por supuesto. La gente no le va a dar pelota, así hablando en criollo. Sí. No ahora, el nivel de muertos es un incentivo a cooperar y a ponerse primero porque está demás. cansada la gente. Sí, segundo porque le cierto. perdió ese gran miedo al COVID, porque gracias a la vacunación bajó la tasa de letalidad y todo. Ahora, guarda que aumente la letalidad, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Ahora, también Ese la es el Argentina tema. se cuidó, Daniel. Digo, porque no hemos tenido, viste, esas oleadas que después vinieron en reversa que tuvieron en Europa. Viste, la Delta causó estragos en Estados Unidos y aquí, yo creo también porque aprendimos, viste, la gente está con barbijo en la calle, ¿cierto? En otros lugares, bueno, Sí, no hay movimientos antivacunas. ¿no es cierto? en Argentina también. ¿No es cierto? Digo, y no hay un movimiento fuerte antivacuna. Y se vacunó. Bueno, a mí me dio la tercera dosis, lo cual estoy muy contento, pero también denota mi edad, ¿no es cierto? En la época de la glostora. Digo, el esquema de vacunación ha funcionado. Dice, la sociedad conserva ciertas actitudes que para los argentinos es una novedad, ¿viste? Tanto como cuando se prohibió, ¿viste?, el cigarrillo. Yo digo, ¿qué va a funcionar eso? Prohibir fumar acá. Funcionó. ¿Por qué? Porque todos los argentinos nos controlamos, ¿no? Che, ponete el barbijo. Bueno, pero hoy tenés un pasaporte sanitario que ya comenzó en la provincia de Buenos Aires, en Salta, en Córdoba, y el 1 de enero comienza en todo el país. Y sin embargo, vos sabés que hay resistencia. Sí, bueno, esas cosas sí, son como un avance. Y el gobierno... La gente no quiere tolerar medidas coercitivas. Vos viste, la pandemia también dio una oportunidad al gobierno. ¿En qué sentido? La emergencia. Y la emergencia es el momento de la decisión. ¿Viste? El jurista de Hitler, ya que cito, Carl Schmitt, decía que soberano es el que decide en el estado de emergencia. Bueno, Alberto durante un momento fue el soberano que decidió en el estado de cuarentena. Ahora, la cuarentena se volvió cuarenterna, la gente se cansó, los muertos siguieron, la actividad obviamente paralizada, ¿no? Y todo eso fue un boomerang. Ahora, cuidado, que ese año horrible que tuvimos, finalmente, ¿viste?, nos generó una inestabilidad o ingobernabilidad. Es que la Argentina, cuando la economía está en coma inducido, no gasta dólares. Y el gran problema que tenemos, y de eso sabe muchísimo más el economista en esta mesa, ¿viste?, es el gran problema argentino. Entonces,
viste, que caiga la actividad en la Argentina es un problema para la sociedad, porque no tenés trabajo, viste, se multiplica el hambre, se multiplica la pobreza, sin embargo, alcanza los dólares. Hablando de dólares, Lean, contanos qué pasó hoy con el gobierno que tomó una decisión respecto al Fondo Monetario Internacional, pagó un vencimiento, de dónde salieron esos dólares, y después quiero el análisis de Luis, ¿por qué hizo eso el gobierno? El gobierno hoy pagó 1.883 millones de dólares al Fondo Monetario, había un vencimiento que era hoy con el FMI, y ese dinero salió de parte de los DEX que recibió el gobierno este año, 4.300 millones de dólares, que una parte, 1.800, ya se habían pagado en septiembre, 1.800 se pagan ahora, entonces ya tenés más o menos 3.600, 3.700 millones de dólares de los DEX que el gobierno ha usado, quedan muy pocos para los vencimientos del año que viene, que tenés en enero, en febrero, y en marzo tenés otro nuevo vencimiento importante de 1.800 millones de dólares el 22 de marzo, que... Reservas netas casi nada quedó. Reservas netas muy poco, menos de 3.000 millones de dólares, que no te alcanza para pagar un mes de importaciones. Bueno, ¿por qué tomó esta determinación el gobierno? Bueno, seguro porque quiere dar una señal al FMI que quiere un acuerdo. Ahora, torpedeó el presupuesto. El presupuesto es una herramienta, el mismo gobierno decía. Nuestro plan es el presupuesto. Entonces, viste lo que te decía antes, como sobrevive sin gobernar, el verbo que se impone es el gerundio. ¿Viste los comunicados del FMI? Estamos trabajando, ¿no? Estamos acordando. Acordando. ¿no? Acordando. Sí. Sí, pero ese gerundio es un gerundio perfecto. ¿No es cierto? No se realiza. Y es comprar tiempo. ¿Por qué compra tiempo el gobierno? Bueno, porque no puede resolver los problemas. Ahora vos decís, bueno, el acuerdo con el FMI, a ver, tiene que ver con un ajuste, obviamente. Tiene que ver con ciertas cuestiones muy polémicas a nivel político. Pero la coalición opositora fue al FMI, ¿no? y logró un acuerdo. Ergo no puede estar opositora al tema del acuerdo del FMI. El problema es interno. El problema es interno del gobierno. Las tensiones, bueno, todas las elecciones se las pasaron diciendo que no iba a haber, ¿no?, la entrega del país al sojuzgamiento con el FMI. Bueno, esas tensiones internas, ¿cómo se resuelven? Y bueno, se resuelven. No mires lo que digo, mira lo que hago, ¿no? Ahora, tengo reservas poquitas y sin embargo te pago. Este pago, tenés pocas reservas, tenés 2 mangos de reserva, la mitad te lo gastás en un vencimiento. También te va a servir dentro de la jugar con coalición. fuego, bueno, porque todos miran las reservas, ¿no? Y ya el que te va a servir políticamente. No, pero los sectores más radicalizados del Frente de Todos le van a decir, ¿por qué pagaste? Bueno, ayer Claudio Lozano, vicepresidente del Banco Nación, presentó un amparo para que la justicia prohíba este pago. Claro, o sea, un funcionario del gobierno entorpeciendo la decisión del gobierno de pagar. Ahora, por el otro lado hay mucho jueguito para la tribuna. Y el problema es que el Frente de Todos, cuando mirás el gran evento político del año, que fueron las PASO, ¿no? Porque en las PASO fue el golpe simbólico. Después las elecciones, bueno, materializaron eso, pero el golpe fue durante las PASO. Cuando vos ves quién es hoy el votante típico del gobierno, es una clase media-baja, ya no son los sectores populares, que en estas elecciones, viste, o no fueron a votar, o votaron pequeños partidos, fueron reacios. Y ese sector es un sector ideológico, ¿no es cierto? Claro. Es un sector básicamente ideológico. Es el sector que te explica el mundo, ¿no? No, acá sabes lo que hay, una conspiración de Washington. Porque si no, la Argentina, viste, imagínate, sería potencia, ¿no? Esas necesidades de darle sentido a una vida que es muy complicada, ¿no? Que no tiene futuro. Entonces tenemos que buscar un enemigo, ¿no? Eso es típico de la idiosincrasia hoy del kirchnerismo. Entonces algo le tenés que dar. Los pagos, viste, qué sé yo, salen en el diario, la gente está en otra cosa. ¿Viste? Eso se puede hacer casi disimuladamente. El acuerdo es otra cosa, ¿no? Es otra cuestión. Vas a tener a toda la izquierda en la calle, ¿no? Vas a tener grandes eventos políticos también simbólicos. Pero el pago, ¿qué significa para mí? Bueno, significa no tener el acuerdo, pero sí mostrar voluntad para seguir estirando. Y en ese sentido, Luis, ¿no te parece que las dos coaliciones, tanto Frente de Todos como Juntos por el Cambio, están pensando más en su militancia y de cara al 2023 que pensando en los desafíos que tiene Argentina ahora? Porque Juntos por el Cambio también se pelean por ver quién es más halcón. Bueno, mira, ese es un tema muy complicado, porque vos tenés a la Argentina, que en realidad el electorado es moderado, está en el centro. Pero tenés una división muy importante, que es entre modos, que es entre el modo peronista y el modo no peronista. Vos fijate que en esta elección el modo no peronista no recibió los votos del modo peronista.
¿no? Inclusive bajó el nivel, bajó el caudal de votos. ¿Qué te está diciendo esto? Que están dos modos y que no hay Corea del Centro. Hay norte de Corea del Sur y sur de Corea del Norte. Hay centristas peronistas y centristas no peronistas. Por ejemplo, yo soy un centrista no peronista. No voté en mi vida al peronismo. ¿No es cierto? Entonces, en ese punto, vos tenés una división, pero son de moderados. Pero sin embargo, sobre eso se acabalga una distinción ideológica que es de minorías, que es la grieta. Ahora, esa grieta te centrifuga todo el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sos acusado de traidor, de colaboracionista. Entonces, por ejemplo, el sector más duro contra el gobierno en términos del presupuesto fue el sector de Lustó, ¿no? Lustó, horas antes, dijo, acá sacamos un documento, ¿no es cierto?, con Martín Tetaz, con Emiliano Jacobiti, que decimos que rechazamos el presupuesto. Se da una dinámica donde cada uno se corre. Algunos ¿no es cierto? gobernadores radicales también, ¿eh? El gobernador de Corrientes, Eduardo Valdés, dijo que el presupuesto lo dibujo. También. Ahora, fíjate que los gobernadores, sin embargo, son los más necesitados de la ayuda nacional, ¿no es cierto? Ni que hablar Jujuy, por ejemplo. ¿Viste? Entonces, en ese sentido... Presidente del Comité Nacional. Presidente del Comité Nacional. Vos fíjate, después de todo ese ruido, los radicales, no finalmente, es que hay mucho para perder. Hay mucho para perder. A mí, metiéndonos un poquito en la interna de la oposición, ¿no? Hubo un hecho relevante el lunes, yo lo contaba en la presentación del programa, que fue estos 3 diputados. Bueno, hay 2 que se justifican, ¿no? Bueno, de alguna manera. La diputada que dio positivo de COVID horas antes de ingresar al recinto. Sí, uno se está empezando trampa, ¿no? Está empezando con el positivo de Maradona ahí. Claro, digo, no la podés culpar porque tenía impedido su ingreso. Lo de Álvaro González es polémico, tenía el casamiento de la hija, pudo no haber ido. Y lo de esta diputada radical que se viajó, creo que está en Disney, no sé, en Miami, no sé, con un viaje familiar planificado. La verdad que hay mucha bronca en la gente. La gente votó a representantes para que no hagan eso, digo, para que los defiendan en el Congreso. O sea, no se banca, no hay espacio para entender situaciones personales. No. ¿Pensás que va a traer ruido dentro de los armadores de la Mirá, ¿sabés lo que pasa? Va a haber siempre uno y otro del otro lado, porque a ver, todos son seres humanos, ¿no es cierto? Somos seres humanos. Esa disciplina, ¿te acordás que a veces los bloques esperaban durmiendo en hoteles cerca del Congreso por las dudas que se iniciara la sesión? Sí. Entonces, es muy difícil todo eso mantener a rajatabla una disciplina espartana. Entonces vamos a tener un año de idas y vueltas y de polémicas, porque en realidad las elecciones no resolvieron nada. Pero a la oposición no le sobran nada, no le sobran diputados. No, al gobierno tampoco. Bueno, pero el gobierno puso a todos. Sí. Al gobierno no le sobra nada, pero puso todo lo que tenía. Bueno, pero en algún a la oposición momento, no le sobra, ahora, perdió fíjate, por un voto. En el momento, bueno, como fue con el presupuesto, también va a ir la bola para el otro lado, porque tenemos casi el Congreso dependiendo de los diputados provinciales. Sí, provinciales, sí. Y, a ver, ustedes han estado en las provincias. El Congreso Nacional es un lugar, digamos, como si fuera una embajada. Pero, Luis, eso va a pasar de acá a 2 años. Así hay que estar preparado. De acá a 2 años... La gente se va a indignar, Daniel, y no tenemos ningún... Pero yo te digo, de acá a 2 años va a pasar que el gobierno en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pierda y gane... votaciones. Sí. La oposición va a perder y va a ganar porque de acuerdo a lo que haga la izquierda, los partidos provinciales, que son los que van a definir la elección. Ahora, lo que no pueden hacer ni el gobierno ni la oposición es no poner toda la carne en el asador. Sí, siempre se te va a escapar una tortuga. Bueno, pero en la familia te falta uno para el casamiento. Pero porque son los dos que pelean el poder. Entonces los partidos provinciales no pelean el poder nacional. Lo que pasa es que, viste, digo, ¿querés que nos indignemos? Me indigno, ¿eh? Digo, no tengo problema. Pero están peleando el poder. No, lo que digo, yo soy un analista. Entonces, lo que va a suceder es que va a pasar todo el año que viene y nos vamos a tener que indignar continuamente, porque siempre te va a faltar uno. Uno va a tener papera, no va a llegar, se quedó dormido en el hotel de alojamiento, no sé si funciona, entonces, qué sé yo, ¿viste? Son seres humanos. Y es una cantidad de seres humanos importantes y que viajan, ¿no es cierto? Y gente que está sin la dinámica de lo que es la viveza que hay que tener en el Congreso. Porque el Congreso, ¿viste? Es realmente por un lado, una ánfora para la opinión pública, donde se discute, están las grandes verbas. Por otro lado, es negociación, ¿no? Y por otro lado, es viveza, ¿viste? Conocer el reglamento, hacer que se vota en contra, pero en realidad vos estás dando quórum, ¿no? Jugar con 2 tipos, entonces le das la mayoría al otro para que tenga que votar los impuestos el otro, y vos estás de acuerdo. Toda una serie de jugadas de póker, digamos, muy específicas, porque es una corte eso. Hay mucho de cortesano, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que
estar conviviendo. Obviamente es para indignarse cuando, digamos, una votación que es crucial, bueno, encima recién elegida, Disney encima, ¿no? Bueno, qué sé yo, si fuiste al velorio de tu tía, pero vamos a tener mucho material de porque va a haber, digamos, jugadas de todo tipo ahí, jugadas de todo tipo, para sorprender, ¿no es cierto? Sesiones que se llaman, pero en realidad son falsas, bueno, todo lo que se hace en la política, porque finalmente somos carnívoros sin garras ni colmillos, ¿no? Y jugamos el póker entonces, ¿no? Hacemos eso. Y la política es a veces caníbal. ¿Qué escenario pensás que vamos a tener? Este es el escenario parlamentario, el escenario que relaciona la política con la demanda social. ¿Qué escenario vamos a tener el año que viene? Mira, este año fue un año que se asemeja, ¿viste? Cuando vos te compraste zapatos chicos que te equivocaste, llegás a tu casa y por lo menos te sacás los zapatos, ¿no? Vos lo dijiste. El alivio de la libertad, de encontrarse con los amigos. Todavía, ¿viste? Estamos que no sabemos si nos damos un puñetazo, nos abrazamos, nos damos besos, todavía no sabemos, ¿no? Pero realmente esa cuota de mufa que había por estar encerrado se fue evaporando. Entonces, este año fue un año de alivio y cuando ves también, bueno, las cuentas económicas, hubo recuperación. ¿No es cierto? 10%. Uno puede decir, rebotó el gato muerto. Y hubo creación de empleo también. Sí. Pero obviamente es una sociedad donde la pandemia erosionó el empleo formal. Naturalmente, con los negocios que cerraron, digamos, y ese es un gran problema de la Argentina, la economía en negro. Eso significa que mitad de los argentinos no pagan impuestos. Y está la cacería en el zoológico de la otra mitad, ¿no es cierto? Así que cuando uno mira entonces el año que viene, yo creo que estas estampas que estamos recibiendo en la última parte del año es como que permiten proyectar una idea de lo que va a ser, ¿no es cierto? Va a haber confrontación. ¿Por qué? Porque los extremos van a acusar al centro de colaboracionistas. Así que muchas veces el centro tiene que disimular esto. ¿Y qué genera esto? Polarización. Ahora, está muy finito el gobierno y muy finita la oposición. Ergo va a depender de los partidos provinciales o los que falten, ¿no? Y habría que cerrar Disney para los argentinos. Y entonces vamos a tener de vuelta, ¿no?, la incertidumbre propia de un gobierno que está con una debilidad mayor que antes, y cuando antes era más fuerte, sin embargo, generaba incertidumbre. ¿Se da cuenta el gobierno de eso, de esa debilidad? Sí. ¿Sí? Sí, pero no puede hacer otra cosa, digamos. Yo creo que Alberto Fernández... Porque hasta ahora hizo todo para disimularla. disimula, sí. pero viste que es una cacofonía permanente, ¿no? O sea, el gobierno no tuvo problemas de gobernabilidad. ¿En qué sentido? La gobernabilidad tiene que ver a la estabilidad del gobierno. 2001, ahí sí que hubo un problema, ¿no?, sí, de órdago de gobernabilidad. Acá más bien tiene problemas de gobierno, ¿cierto? Digamos, ¿cuáles fueron los goles que metió el gobierno en términos de, bueno, esta medida, esta decisión? ¿Qué sé yo? Tenés que ir al impuesto a los ricos, fue el año pasado. No, pero en términos de gestión es muy malo. Es muy malo. Sí. Y bueno, pero, a ver, la gestión no significa solamente un tipo con una computadora, un tecnócrata, sino que significa ponerse de acuerdo en las políticas. Claro. Y ahí hay un problema, ¿viste?, de integración. O sea, no hay... con Macri teníamos los 24 mini ministros, ¿no es cierto? El gobierno estaba atomizado para que él fuera el primus entre los no pares. Perfecto. Pero esto ya es, digamos, la inacción, ¿viste?, porque uno mueve y tiene miedo que la vicepresidenta lo atosigue. Tenés funcionarios que gestionan mirando a la vicepresidenta y no al presidente que los designó. Tenés funcionarios que se oponen judicialmente, como en el caso de Claudio Lozano, a medidas que está tomando la autoridad política y económica del gobierno que integran. Digamos, en ese aspecto es un gobierno muy sui generis. Bueno, Daniel, totalmente. Especialmente porque el peronismo tiene un sinónimo en el diccionario que es conducción. Sí. ¿Viste? Es un partido verticalista, subido del Estado, bueno, generado por un coronel, ¿no? Y ese movimiento variopinto, bueno, lo llevaba ese líder. O las conducciones que tuvo. Menem tuvo conducción, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Bueno, la pegó económicamente y a mucho a los muchachos, ¿no es cierto? Claro. A los compañeros. Ahora tenés otra cosa, tenés una conducción muy disputada, ¿no es cierto?, donde Alberto Fernández finalmente lo que hace es le chamulla un poco para acá, le chamulla un poco por atrás, digamos, y lo que hace es los proyectos que no les gustan los tira en el cajón. Y esas cosas que le disgustan a Cristina agarra el Twitter, o las cartas a los cristianos del conurbano, a los conurbanensis, ¿no?, como diría el Evangelio, y chao, te la chanta ahí. Finalmente es todo jarasca, ¿viste? Ahora, la maquinaria del gobierno está paralizada. O
sea, no solamente hay un problema técnico, hay un problema político. ¿Por qué? Porque es tan heterogénea la coalición. Viste que está de un lado Lozano y de otro lado un conservador de provincia, ¿no es cierto? ¿No? Claro. El peronismo es de amplio espectro. Ahora, para llevarlo, Ahora, Luis, pones a su líder, tras o la una derrota- lideresa, no sé cómo se dice. Tras la derrota en las elecciones, el presidente se apuró a públicamente pedir paso en 2023. Sí. Digo, se apuró porque llama la atención, Bien. faltan 2 años todavía. Cristina sobre eso no habló. ¿Cómo ves la sucesión dentro del Frente de Todos? Mira, casi te diría que es una quimera hablar de lo que va a pasar los primeros meses del año. Ya la sucesión es un tema para el kirchnerismo muy problemático. Bueno, se perdió la elección, digamos, contra Macri, básicamente por todos estos problemas, digamos, internos, que nos llevaron a apoyar a Scioli totalmente. Lo perdió por 1,2 a 1,3. Entonces, digo, es un tema de sucesión. Claro, la sucesión en el kirchnerismo se arregla fácil, ¿no? Que es en términos familiares. Ahora, ¿es Máximo alguien que hoy pueda avisorarse como candidato, un candidato ganador? Y hoy no. Ahora, resulta que los presidentes que salieron electos, vos pensás, Alfonsín, ¿no es cierto?, meses antes de ganar las elecciones, uno pensaba que iba a ganar. Menem, uno pensaba que iba a ganar. De la Rúa, uno pensaba que iba a ganar, ¿no es cierto? Kirchner. No, pero en el peronismo se está dando una situación muy particular. Fíjate algo, ¿no? Que Alberto Fernández, que viene de perder una elección, hizo la peor elección del peronismo unido de la historia. La peor. El presidente de esa coalición, que hace la peor elección del peronismo unido de su historia, dice, si todo sale bien, voy por la reelección. Lo dijo esta semana. Hoy Juan Mansur, su propio jefe de gabinete, dijo que si no hay acuerdo con el FMI, prácticamente se iba al gobierno. O sea, condicionó su estadía en el gobierno. Los conservadores. Condicionó a un acuerdo con el FMI. Los revolucionarios. Los candidatos naturales del espacio kirchnerista, si querés lo que es el kirchnerismo, podía ser Máximo, y todo el mundo apostaba a Kicillof. Otro de los grandes derrotados de esta elección. Yo creo que fueron los grandes derrotados. ¿Y quiénes son los? ¿Y dónde están los nombres que baraja el oficialismo cuando uno mira, ¿no? para enfrentar el 2023? Totalmente. Cuando uno mira un poco lo que está sucediendo, yo creo que esas elecciones lo llevaron a Alberto Fernández paradójicamente a respirar un poco. ¿Por qué? Porque el gran proyecto... Perdiendo respira. Sí. Viste que acá el que perdió dice que ganó. Sí. Y el que ganó, la sociedad dice, no, bueno, pero después de este conflicto interno perdiste, ¿no es cierto? ¿Por qué Alberto Fernández respiró un poco? Porque el gran proyecto era el proyecto de la Cámpora. Era el proyecto de ocupar territorio. Era el proyecto de ir por más, a ir por todo. Y ese proyecto fue el que fracasó en provincia de Buenos Aires, que era no la madre de todas las batallas, era la madre de toda la guerra, ¿no? Cristina tenía pensado mudar la Casa Rosada al Palacio de Aldo Rocha, que es precioso, ¿no? A La Plata. Ahí fue, me parece, el gran, vamos a decirlo técnicamente, cazote. Ahí se le pegaron, ¿no? Internamente en el peronismo, entonces Alberto Fernández, que es la resultante de un montón de victorias que se chocan, ¿viste? Porque ¿cuál es la personalidad política, la envergadura de Alberto Fernández? Es muy poca, ¿no es cierto? Entonces tiene el poder formal y tiene estas cuestiones de arreglos continuamente, ¿viste? En una juegan Massa con los gobernadores, los intendentes contra el kirchnerismo, otra jugar con el kirchnerismo, con Massa, ¿viste? Tantas posibilidades de coalición da que finalmente queda cero, ¿no es cierto? Va por un lado, va por el otro, va por el otro, va por el otro, y finalmente no hay una acción unificada de gobierno. Por eso te digo, sobrevivir sin gobernar. Y me parece que el año que viene va a ser peor todavía, peor. Ahora, ¿cuál es el tema? Y acá el tema lo tiene Leandro, ¿no? Toda esa cacofonía, ¿no? Que hace que obviamente no venga un soberano mango. ¿Cómo impacta, no en la economía, sino en términos de una crisis puntual, ¿no es cierto? Una crisis coyuntural. Te quedás sin dólares, porque, corregime, ¿no? Entraron muchos dólares. Y sin embargo el central perdió reservas. O sea, hay fuga, y la fuga, ¿qué la genera? La incertidumbre, ¿cierto? Sí, aparte, hubo una estrategia del gobierno hasta las elecciones que fue subsidiar dólares financieros en el MEP, en el contado con liquidación, que eso hizo que el Banco Central perdiera un montón de reservas. Bueno, ahora que las papas queman, aprieta el torniquete, aprieta el cepo en los dólares financieros, deja de intervenir, aprieta el cepo con el turismo, aprieta el cepo en un montón de lugares para intentar llegar a marzo, ¿no? Ese es el gran tema del gobierno hoy, llegar a marzo y negociar con el fondo mientras tanto. A ver, que no me oiga el Altísimo, ¿no? Vos fíjate hasta qué punto puede ser
funcional, ¿no es cierto?, una cuarentena. Es increíble. ¿En qué sentido? Vos ponés a la economía en 0,4, cuando estás en 0,4 no comprás dólares, no viajás al exterior, ¿no es cierto? No consumís importados. Es muy interesante lo que plantea Luis, porque esta crisis sanitaria, que ojalá que no se dé, porque bueno, cuesta vida, incluso los dedos, no sé. Por supuesto, nadie la quiere, pero si se da, le podría permitir al gobierno a cuarentenar la economía también. Lo cual sería un desastre para la Argentina, ¿no? Pero, sí, aumentaría la pobreza. Pero sería una justificación para el gobierno. Supervivencia. La supervivencia. De forma indirecta ya puede tener una ayuda en que varios países de Europa están cerrando su frontera. Entonces es más difícil que los argentinos vayan a algunos destinos. Por ejemplo. Claro, también nos perdemos todo el turismo, ¿no es cierto? Pero en general el turismo fue negativo en la Argentina. Somos más los que nos vamos. Y aparte, viste, con los tipos de cambio general inflados, donde Bernal es más barato que Londres, ¿no es cierto? Claro, es bueno, un gran problema en la Argentina. El gobierno también se enfrenta a un escenario al cual no está acostumbrado. De hecho, lo ha pasado todo este tiempo, que le ha pasado al kirchnerismo, es gobernar sin plata. Sí. Sin caja para repartir. A ver, vos tenés plata en un punto, se las han ingeniado bastante. Sí, porque tenés papelitos de colores, bastante. Daniel. Bueno, o sea, plata tenés. El problema por eso digo, se las han ingeniado bastante. Dice, cuesta te parece, es maravilloso. Agarrar los papelitos de colores y lo que me da dólares. El problema es ese, ¿no es cierto? Claro. O sea, por un lado la plata que tirás de más y se transforma en inflación. Pero por el otro lado, la plata que se va al dólar, el dólar sube y también se transforma en inflación, que fue el gran protagonista de este año, ¿no? Todo el mundo esperaba que bajara un poco. La verdad que con lo que tiraste para mantener una economía que no existió, ¿cierto? Porque fíjate, no existió el país económicamente ni socialmente el año pasado. Sin embargo, ¿no es cierto? La nave va. Bueno, ¿por qué? Porque circularon los pesos y no se convirtieron en dólares de tal manera que no existiera la capacidad para enfrentar esa toma de dólares, ¿no es cierto? Ahora, estás en el filo y el gobierno juega con fuego, ¿no? El acuerdo del FMI, bueno, gerundio perfecto. Estamos trabajando, ¿no? El FMI está codo a codo con el gobierno, sí, buscando pero soluciones. Los tiempos no son los mismos. Bueno, pasado, ¿no? Pará, ¿no? Digo, vos estornudás, sí, ¿no? Y digo, podés matar un país ahora, porque estás al filo. Ahora, son escolaceros, ¿cierto? Porque, ¿cuál sería la otra? Bueno, haber resuelto antes la cuestión del canje con los privados. Fue exitoso. ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto aumentó eso la incertidumbre? Luis, te hago la última. Y fácil, por agradecemos, favor. Fácil, sí. Mirá qué fácil que es. Y agradecemos mucho tu participación. Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta el último resultado electoral, teniendo en cuenta que tiene más candidatos posicionados que el gobierno, ¿tiene casi ganada la elección del 2023? No. Ese es un mensaje fuerte que la oposición tiene que recibir. Cuando vos mirás los datos, no sacó mucho más de lo que sacó en la derrota que sufrió. Pero no están ganadas. ¿Por qué? Porque el peronismo lo que tiene es que genera sistemas dentro del mismo, ¿viste? Se genera su propia oposición, ¿no es cierto? Candidatos, yo no tuve nada que ver, peronismo, por favor, ¿no? Eso fue neoliberalismo. Claro, habías votado la privatización de YPF, no importa. Pero tiene esa capacidad de mutación, ¿viste? Al peronismo se le perdona. ¿Viste? Al no peronismo, al estar basado en el país que pensamos que nos merecemos, ¿viste? El peronismo es el del país real y del barro sublevado. Es el país, digamos, de lo que la gente se merece, digamos, y que le han sacado los enemigos. Claro. En el no peronismo es la idea de, bueno, este país, si nos dejáramos de estar en estos conflictos nimios, digamos, podría ser un país mejor. Ahora, es algo más doctrinario, ¿no es cierto? Es algo más de modelo. Y en ese sentido, la palabra empeñada, ¿viste?, se vigila más, se controla más. Entonces, por eso, viste, una división del grupo de diputados, que es casi administrativa, generó tanto, viste, revuelo. En el peronismo no habría habido problema, viste, sea Massa, vuelve, qué sé yo. Es el país, es el partido del poder. Y este es el partido o el grupo de las instituciones, de la estabilidad. Y bueno, hay que estar a la altura de eso, ¿viste? Y ahí en ese punto vuelvo al principio. ¿Se tendría que haber ido a Disney? No se tendría que haber ido. Luis, gracias. Muchas felicidades. Un placer, muchas felicidades. En esta fiesta. Bueno, vamos a ir a un breve corte y un ratito volvemos y seguimos con esto que es Hoy Nos Toca. Dale.
Segundo bloque de hoy nos toca. Leandro, el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar un documento respecto al préstamo que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, criticando mucho al propio Macri y a su equipo económico. Sí, así es. Es un informe hecho por un funcionario técnico del FMI, un noruego, Breck, que no tiene ninguna relación con América Latina. Y lo que hace el informe es criticar justamente la estrategia económica del gobierno de Macri, que la califica como demasiado frágil. En el informe el FMI dice que Argentina debiera haber reestructurado su deuda antes, que debió haber puesto el cepo antes para evitar la salida de dólares del país, justamente en un contexto en el cual recordemos que el gobierno aguantó hasta después de las elecciones para poner el cepo, porque era una de sus banderas políticas. Y bueno, y básicamente lo que hace el FMI es algo rutinario. Siempre cuando el fondo cierra un acuerdo con un país y luego ese país quiere renovar el programa o firmar otro acuerdo con el FMI, refinanciar el anterior, el fondo revisa su accionar. Dice que, bueno, que el programa stand-by que firmó con Macri no sirvió para bajar la inflación, no sirvió para proteger a los más débiles, no sirvió para garantizar la estabilidad del tipo de cambio. Y bueno, y es bastante duro y el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández ya lo está utilizando políticamente el informe porque salió a pedir públicamente que el fondo revise si el propio FMI violó su estatuto y eso lo está utilizando como una munición política contra Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio es el que firmó este acuerdo de 2018, y también lo está utilizando al interior de las filas del Frente de Todos. ¿Para qué, Daniel? Justamente para ordenar a la tropa y mostrarle a los sectores más radicales o menos amigos del Fondo Monetario, bueno, que es un gobierno que sigue negociando con el fondo, pero que es duro, que dice que se violaron los estatutos y que critica al gobierno de Macri por la política económica. Vos sabés que Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda de Mauricio Macri, contestó a este informe. Dijo que el informe es atemporal porque el préstamo que le otorgó el FMI a la Argentina, cuando Macri era presidente, se dio en un estado de excepcionalidad por el tema de las tasas en Estados Unidos, por el tema de la sequía, la seca que hubo aquí en la Argentina justo en el año 2017 que influyó en que hubo una pérdida de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares para la Argentina. De hecho, está entre los 10 desastres naturales que más perjuicios económicos generaron ese año en algún tipo de país. Y Duhovne también criticó al gobierno porque dijo, ¿cómo? Ahora se apoya en lo que dice el Fondo Monetario Internacional, ahora toma como letra propia lo que dice el Fondo Monetario Internacional y hace 2 años que está criticando al Fondo Monetario Internacional porque por esta situación y no fue capaz de acordar un programa. O sea, desde el PRO y desde el mismo Nicolás Duhovne ya le contestaron al FMI y al gobierno, ¿no? Sí, es interesante porque el gobierno lo que le dice a esa explicación de que es cierto que hubo una emergencia, que la Fed subió las tasas, que hubo una sequía, dice, bueno, pero mientras pasaba todo eso vos mantuviste la cuenta de capital abierta. ¿Qué significa eso? Que los dólares se podían ir del país. Eso es lo que le dice el gobierno. Pero en definitiva lo que podemos ver es que sigue el juego de la culpa, Daniel. Sí. Las dos principales coaliciones políticas de Argentina se culpan por la deuda y los problemas siguen estando. La gente los ha votado para resolver los problemas, pero ellos siguen culpándose como para tener algún tipo de rédito político, ¿no? A mí me da la impresión que el tema, hoy esta decisión que tomó el gobierno de pagar 1.800 millones de dólares con recursos genuinos, baja mucho las reservas. También tiene que ver, yo creo que el gobierno lo hace en esta fecha porque los mercados se enfrían un poco, ¿no? Navidad, los feriados, el viernes no hay bancos. Sí. De alguna manera también jugó un poquito con eso, para que el impacto lo amortigüe la fecha navideña, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. El gobierno está jugando, como decía recién Tonelli, ahí en el límite. En el límite porque tiene poca nafta en el tanque para llegar a marzo, como decíamos. Y bueno, y ahora en enero y en febrero empiezan a haber seguramente tensiones en el mercado cambiario porque las reservas netas son cada vez menos y hay poca entrada de dólares al país porque recordemos que ahora está la cosecha fina de trigo, pero recién la cosecha gruesa de soja, que es los grandes volúmenes de agrodólares que ingresan al país, eso recién empieza hacia fines de marzo, principios de abril, la liquidación y la cosecha gruesa. Con lo cual tenés un puente de tiempo de acá hasta principios de abril bastante complejo en materia cambiaria. Recordamos cuántos son las reservas totales y las reservas genuinas que tiene Argentina. Las reservas brutas son alrededor de 40.000 millones de dólares. ¿Cómo se componen? A ver, explicarle a la gente esto. Uno dice, Argentina tiene 40.000 millones de dólares de reservas brutas. Sí. ¿Son del gobierno? O sea, ¿es plata propia del gobierno? Ahí en las reservas brutas... ¿O hay encajes? ¿Cómo se mide eso? En las reservas brutas se computa todo. Se computa activos y pasivos. Entonces, vos computás los encajes,
que el gobierno no puede usar, porque son justamente depósitos de los ahorristas. Vos computás el swap financiero con China, vos computás las reservas de oro, que esas sí las puede utilizar el gobierno, pero bueno, no son líquidas inmediatas, porque vos tenés que vender el oro y cambiarlo por dólares. Y también computa lo que se llama reservas netas. Las reservas netas están alrededor de 3.000 millones de dólares, más o menos. Esas son las que el gobierno no tiene un pasivo como contrapartida, sino que son recursos genuinos que el gobierno puede utilizar o el Banco Central puede utilizar el día de mañana. Son muy poquitos, 3.000 millones de dólares es muy poco y esa es la preocupación que hay. Todos los economistas lo que te dicen... ¿Y el gobierno puede echar manos, le indica al banco, porque el Banco Central tiene una carta orgánica que le da cierta autonomía para el manejo de esa reserva? Sí. ¿Cómo es el trámite? ¿El gobierno le indica al Banco Central que quiere utilizar parte de esa reserva para pagar este vencimiento o tiene que pedirle al Banco Central que haga la gestión, de acuerdo a esta autonomía que tiene? Sí, no, el Tesoro Nacional, que es manejado por el gobierno, lo que puede hacer es colocarle una letra al Banco Central a cambio de los dólares de la reserva. O sea, es una letra que generalmente es una letra intransferible, ¿sí? Que eso lo que hace es, el gobierno se hace de los dólares para pagar al FMI, pero debilita el balance del Banco Central, porque esas letras no se las pueden vender a nadie, digamos. Ese es el problema que hay. Y bueno, el gobierno está ahí jugando en el límite, negociando con el FMI y la expectativa es, bueno, ¿cuándo se cierra? Si es que se cierra, no si hay un acuerdo, ¿no? El dólar paralelo hoy cerró alrededor de los 200 pesos, volvió a subir un poquito. Algunos analistas económicos o algunos de esos personajes de la Citi que proyectan el dólar blue dicen que va a subir inclusive en enero un poquito más, creen que el dólar blue va a subir un poquito más, que ahora había bajado, producto que muchas pymes cambian dólares para pagar sueldos, aguinaldos por la época del año, pero en enero podía subir un poquito más. Pero la gran mirada de la economía argentina está puesta en el dólar oficial, del que se habla que viene una devaluación progresiva para acercarlo al resto de los dólares financieros, ¿no? Sí, en cuotas de a poquito está aumentando la velocidad de la devaluación del dólar oficial del gobierno. Es algo que tiene que hacer un poco para achicar la brecha cambiaria, que tiene efectos muy distorsivos en la producción y en las exportaciones. El exportador es muy castigado porque liquida al dólar oficial y no al paralelo. Y bueno, sí, el gobierno está manejando el tema del dólar oficial al mismo tiempo que el gobierno tiene un amplio menú de opciones para en el verano, de acá a marzo, ir reforzando el cepo. O sea, estas regulaciones que el gobierno va poniendo, va prohibiendo el uso de dólares para distintas cosas, bueno, pueden ser más estrictas de acá a marzo, para que el gobierno llegue a la meta, llegue a la fecha donde tiene que cerrar el acuerdo. Eso puede suceder en enero y en febrero. Respecto a la economía cotidiana, todos los argentinos cuando hacemos una cuenta en dólares lo hacemos por un dólar de 200. La verdad que es eso. Cuando hacemos una cuenta que queremos convertir algún costo en dólares, lo hacemos a 200 mangos más o menos promedio. ¿Qué pasa con la economía, con el bolsillo de la gente, del laburante, de nosotros, si el dólar oficial, que está a 105, 106 pesos, se devalúa un 10, un 15%? ¿Afecta al bolsillo o ya está corrido a 200 pesos y no nos va a afectar? No, siempre hay traslado de los precios. Siempre hay traslado. ¿Ese dólar también se traslada a los precios? ¿Los precios no están ubicados con el dólar blue? No es un traslado lineal, porque si se devalúa 10% no significa eso que se va a trasladar un 10%. Es el famoso concepto de los economistas dicen pass-through. Bueno, una devaluación es exitosa si se devalúa 10%, que no se traslada a los precios 10%, sino menos. Por ejemplo, 5, 3 o 4. Pero siempre se traslada a los precios, porque vos pensás, Daniel, que muchos productos que se venden en Argentina están integrados con insumos de importaciones. Por ejemplo, una lata de tomate. Vos me podés decir, bueno, pero el tomate se produce en Argentina. Sí, pero el aluminio tal vez de la lata se importa. Entonces, el fabricante, si se mueve el tipo de cambio oficial, porque el importador paga el tipo de cambio oficial, te lo puede trasladar a precios. Así que seguramente va a haber un impacto. Recordemos que el dólar, como sabemos todos, es el precio más importante de la economía. Siempre que se mueve el dólar, se mueven los demás precios. ¿Cuándo te vas de vacaciones vos? El 10 de enero. Te voy a extrañar los últimos 20 días de enero. Todo esto lo voy a tener que explicar yo, que no sé nada de economía, así que lo vamos a extrañar a Leandro si se nos da de vacaciones en enero. Pero vamos a hablar de la oposición y lo que pasó el lunes en la Cámara de Diputados, que me parece un dato relevante para la política, por lo menos de la principal alianza opositora. Teníamos 130 diputados que se comprometieron a bajar impuestos el jueves de la semana pasada.
Los 130 diputados deberían votar hoy una baja de impuestos. Los diputados que voten una suba de impuestos tendrán que hacerse cargo del daño que le están haciendo a la Argentina. Hay que ponerle nombre y apellido al que no cumple con su contrato electoral en la Argentina. Nosotros dijimos sí a la baja de impuestos, basta de meterle la mano en el bolsillo a los que trabajan, basta de meterle el pie en la cabeza a los que producen, y eso va a ser Juntos por el Cambio esta tarde. Bueno, el lunes el gobierno se dio el lujo o el gusto de modificar el impuesto a bienes personales gracias a que la oposición, porque ganó por un solo voto de diferencia, le faltaron 3 votos. Lo hablamos hace un ratito con Luis Tonelli. De los 3 votos hay uno que está justificado por una cuestión de salud. Una de las diputadas dio positivo de COVID antes de ingresar al recinto. El otro es el diputado Álvaro González del PRO, que había viajado a Europa al casamiento de su hija. Explicó que hacía 2 años que no la veía, que no pudo volver a tiempo porque estaban cancelados los vuelos desde Europa. Y el tercer voto es una diputada radical de Córdoba que aparentemente se encuentra en Disney con un viaje familiar planificado. La oposición debe entender que la mecha está muy corta en la sociedad. La sociedad o el voto que acompañó y que los puso a ellos en la Cámara de Diputados es una sociedad que está muy enojada con el gobierno, que le votó en contra al gobierno porque no acuerda con las políticas económicas, sociales, sanitarias, con todo lo que pasó este año. De hecho, el gobierno perdió prácticamente 20 puntos de su caudal electoral, porque hubo un sector de la sociedad que ya no lo acompañó. Y esta sociedad y este voto opositor que eligió a estos diputados, lo hizo también porque estos diputados durante la campaña le pedían que se sumen a una gesta institucional histórica. Vamos hacia Venezuela, decían. Este gobierno se carga la institucionalidad, se están cargando la República. Hay que ponerle el cuerpo, hay que ponerle un límite al poder del gobierno de Alberto Fernández. Y la gente votó eso. Y la mayor defraudación, o de alguna manera se siente defraudada, cuando ve que pierden una elección para evitar el aumento de un impuesto, porque algunos diputados no pudieron estar. Uno porque fue un casamiento y la otra porque se fue a Disney. Dejo de lado a la que estaba enferma de COVID. Eso generó mucha bronca. Hoy me decía un diputado, un viejo diputado del PRO, me decía, somos muy verdes. No podemos permitirle al kirchnerismo que te aplica el poder cuando lo tiene y cuando no lo tiene, que ejecuta el poder en situación de debilidad y en situación de fortaleza de la misma manera. Nosotros no podemos ser tan verdes de permitir que algunos diputados puedan viajar cuando lo necesitamos sentados en el recinto. Atención con esto, que fue un llamado de atención muy fuerte para la oposición. Por supuesto que no son todos responsables, hay algunos responsables que son los que faltaron, pero el resto también tiene una responsabilidad, que es disciplinar a sus colegas, a sus compañeros de bloque, para cumplir con lo que pidieron a la sociedad que haga durante la campaña. Les pidieron que fiscalicen, les pidieron que se queden hasta último momento para contabilizar los votos porque había que ponerle un freno al poder del gobierno. La gente que los acompañó esta vez se sintió defraudada porque ellos no estuvieron donde tenían que estar cuando más se lo necesitaba. En una república que funciona como tal, la oposición también gobierna. ¿Saben cómo? Sabiendo cómo y dónde saber ser opositor. Ya volvemos. Bueno, la noticia del día fue el tema del COVID, ¿no? 11.230 casos se conocieron hoy. La verdad que comparado con la semana pasada, hay un crecimiento exponencial, ¿no? Veníamos de 1.500, 2.000 casos por día. Ayer hubo 9.000 y pico de casos, antes de ayer 5.000. Prácticamente se veía venir esto por la cantidad de testeos y demanda que había en la zona de testeos. Lo que sí hay que destacar, y me parece un dato relevante, y algunos médicos hacen hincapié en esto, y esto es para llevarte tranquilidad a vos también, es que hubo solamente 11 muertos, cualquier muerte es doliente, no estoy subestimando ninguna muerte, pero sobre 11.000 casos, solo 11 muertes, y no han crecido las ocupaciones en la cama de unidad de terapia intensiva, que me parece que son los datos que hay que empezar a observar. Eso es fundamental, sí. Son los datos que hay que mirar ahora, porque estos 11.000 casos de hoy no son los mismos 11.000 casos del año pasado cuando no había vacunas. Exacto, hay algunos distritos que están más complicados que otros. Córdoba es un distrito bastante complejo. De hecho, hoy me contaban que una universidad, la sede de una universidad allá, la Universidad Blas Pascal, pasó todo a la virtualidad, como si fuera 2020.
ante la irrupción de casos. Bueno, la provincia de Buenos Aires también tiene muchísimos casos hoy, la ciudad de Buenos Aires es el tercer distrito en cantidad de casos. Déjame decir antes de despedirnos que es inexplicable lo que dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla, que dijo que los sectores sociales medios y altos se infectan 6 veces más que los pobres. Yo la verdad que no le voy a discutir al doctor Kreplak porque él es médico y yo no, pero algo de estadísticas conocemos. Para hacer ese tipo de afirmación tenés que testear masivamente y es algo que no se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Digamos, tenés que testear para tener los datos concretos y eso no se está haciendo en ningún lugar del país y menos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos vamos, Lea, nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana. Mañana a 10 de la noche aquí en el canal de la ciudad te esperamos con Hoy Nos Toca. Chao.